¿Y qué dijo el Señor acá? Dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. A lo suyo vino a este mundo que era suyo. Y sin embargo el ser humano no lo recibió. Porque si hubiesen creído en aquellos tiempos pasados, en este mundo que era el Dios verdadero, sería muy diferente, estaríamos nosotros. Miren lo que sigue hablando, nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y dónde está esto? Vamos a seguir sabiendo, ¿eh? El cuento no es que diga, y ya el bautizo, me bauticé y ahí termina todo. No, miren lo que sigue hablando, ¿no? Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria como como dice, como del unigénito, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que dice, en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Hecho carne, hecho hueso, hecho todo. ¿Quién habitó? Nuestro Señor Jesucristo, porque en aquel tiempo que fue Espíritu, en Génesis 1, y después él vino en el verbo hecho carne, ¿para dónde? ¿Para estar dónde? Entre nosotros en este mundo que hasta tenemos que salir. Porque Él se ha ido, Él está ahora en el cielo, Él está ahora en el santuario celestial. Pero ¿quién está con nosotros acá? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No estamos solos. Está el Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿De dónde está el Espíritu Santo? ¿No está en Génesis el Espíritu Santo en el capítulo 1? El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo o no? Ay, hermanos, dice, y sigue hablándonos bien lo que dice. Juan dio testimonio de él. Juan dio testimonio de él. ¿Y quién era Juan? De él, dice. Dio testimonio de quién era Juan. Era su primo, porque era hijo de Isabel. ¿Hermana de quién? ¿Prima de quién? De María, de la madre de nuestro Señor Jesucristo, de la madre de la mujer que lo llevó en el vientre, porque ya estaba hecho carne. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Porque del vientre de María nació, ¿no? Pero ojo con eso, no fue engendrado por hombres, sino por el Espíritu Santo. ¿Ah? Por eso que él era santo, Dios santo de Israel, él era, ¿no? Por eso dice así, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Antes de mí. ¿Y dónde estaba antes de mí? En Génesis 1. En Génesis 1. Antes de mí. Dice, en Génesis 1, ¿qué dijo ahí?
y volaba el Espíritu Santo antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo, por medio de Jesucristo, porque Él fue el primero, ¿ya? Y dice en el versículo 18, y a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, porque Él mismo era. Jesucristo, el Hijo. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Él era el mismo. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Por qué? Yo pienso, ¿por qué es que no enseñaron las profecías para que la gente de estas generaciones no se perdiera, hermano? ¿Ah? Ustedes, señoritas, pongan bien atención y escríbanlo, porque ustedes se están conociendo en su nueva generación. Y si ustedes no lo guardan, ay de ustedes será en el día que estén frente del Señor. Porque solamente, hermano, Felipe es su instrumento por el cual el Señor habla sus palabras. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Muy bien. Ahora sí, para que veamos el bautizo, hermanos. Miren lo que dice el mismo San Juan en el capítulo 1, en el versículo 19. El testimonio de Juan Bautista. Miren lo que dice Juan Bautista, ya sabemos que es el primer profeta que venía anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, dijo, porque ellos creyeron que él era un profeta o era el Cristo, y dice en el versículo 1, dice, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Le dijeron, le preguntaron, ¿no? ¿Qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijo, no. Dijo. Y le dijeron, ¿por qué pues eres? Dice, para que demos respuesta a los que no nos enviaron. Miren lo que le dijeron. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Le estaban preguntando. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Se cuenta? ¿Y dónde está Isaías? Exacto, ¿no es profeta? Qué pena que me enseñé, qué pena que me enseñaron así, Dios mío, este mundo, Dios, tanta humanidad que se pierde. ¿Por qué no dijeron si estaba acá? Sus leyes, sus estatutos, perpetuos, como dijo el Señor. Miren lo que dice. Y dice en el versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, porque estaban preguntando quién era el que iba a venir, quién era el rey que iba a venir, porque quién se preocupaba para que no viniera ese rey. Después vamos a ver, ¿eh? ¿Y qué dijo?
Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le dijeron, le preguntaron los fariseos. Y Juan contestó, y dijo, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él bautizaba con agua, pero venía otro. Por eso le dijo, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, porque era Dios, que estaba en el principio. ¿Dan cuenta? Este es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Dónde bautizaba Juan? ¿En qué? En el río Jordán. ¿Y qué era el río Jordán? ¿De poquita agua? ¿De harta agua? De harta agua. Entonces, ¿por qué, pues, hermanos, hoy en día tanta gente lleva al bautizo niñitos y les echan unas gotitas de agua? Y dijo, ya están bautizados. De bautizo no dice el cura, el sacerdote. Cuando dijo el Señor, bautizaba en el río Jordán y eran sumergidos dentro del agua, sepultando sus pecados, y cuando levantaban, resucitaba y dejó enterrados sus pecados dentro del agua y resucitó para estar en la vida eterna, en comunión ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pues entonces hacéis bautizar a tus guaguitos que saben ellos del perdón? Que saben de perdonar, cuando grandes que sois aquellos, porque no supieron de qué se van a bautizar y por qué, y cuál es el testimonio que vamos a tener de ese bautizo. Cuando Juan bautizaba en el río Jordán, quiere decir que eran grandes, ¿no es cierto? Que los bautizaba, los sumergía con el agua, ¿no? Ahora para que veamos el bautizo concluido, hermanos. En el mismo capítulo, el de 1 de San Juan, en el versículo 29. El Cordero de Dios. ¿Quién era el Cordero de Dios? ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo es el Corderito, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús, porque ya estaba en este mundo, estaba nuestro Señor. Por eso, ¿qué les dijo acá? ¿Qué les dijo? De los cuales le queréis, que quien vosotros no conocéis, porque no lo conocían todavía, no lo conocían todavía. Entonces, pues, ¿quién era el que mandaba averiguar? Era Juan, que si era el Cristo, porque estaban preguntando, creían que Juan era Cristo Jesús, que era Dios, que era Cristo, que estaba acá, pues mandaban a averiguar, porque como él bautizaba en el río Jordán, ¿no? Los fariseos. Entonces dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿A qué mundo se estaba refiriendo? A toda la humanidad del mundo. Del mundo, dijo. A toda la raza humana del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién era primero que yo? Dios.
Cristo Jesús. Estaba en el principio y estaba en el Verbo, hermanos. Y sigue hablando y dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Y a dónde ya estaba hablando? Pues estaba hablando a quienes les hablaba ya en aquel tiempo en Israel, que dice, ¿a quién? Se manifestaba ¿a quién? A Moisés, a su siervo Moisés, a sus sacerdotes, Aarón, a los levitas, hermanos. Por eso dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Cuando se bautizó, nuestro Señor lo bautizó Juan porque lo vio que entraba. Y él se sintió seguramente, al mirarlo, cómo él iba a bautizarlo cuando él más bien debía ser bautizado por él. Pero le dijo que hiciera, para que se cumpliera la profecía. Por eso es que Juan vio que el Espíritu bajó. ¿De dónde? ¿De dónde bajó el Espíritu? Del cielo, del santuario. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el Espíritu? Vamos a saber qué dijo el Espíritu. ¿Qué dijo? Miren lo que dijo. Dijo, desciende del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo ¿de quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ese era, él le dio Juan, por eso dijo, y yo le di y he dado testimonio de lo que este es el Hijo de Dios. Así que si no damos el testimonio proféticamente, pues nada estamos haciendo de lo de Dios, de sus mandamientos, de su ley, hermanos. ¿Vamos entendiendo lo que dijo vuestro Dios? ¿Ya? Muy bien, hemos llegado hasta ahí. Ahora vamos a ver, ¿qué nos dice acá? Vamos a San Mateo, hermanos, al capítulo 3, el versículo 1. Al capítulo 3 y el versículo 1. 3. Miren lo que dijo. Mira que es la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Ven? ¿Y qué dijo? Y si leemos un poquito más del 2, dijo, en el versículo 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos. Y vamos a ver qué nos dice en San Marcos, en el capítulo 1 y el versículo 4. San Marcos 4, miren lo que dice. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón ¿de qué? De pecados. Porque aquellos eran ya grandes y sabían que si tenían pecados tenían que pedir perdón a Dios y perdonar.
Tal vez ahí había alguien que se ofendió entre hermanos, entre compañeros, y seguramente conociendo que aquel evangelio, entonces se pidieron perdón y fueron bautizados. Porque pidieron perdón a Dios y se pidieron perdón entre ellos. Hermanos, mi Dios, yo sé que tú nos estás mirando a cada uno de nosotros con la hermosura de tus ojitos y tu amante corazón. Señor, tú has escuchado y lo sabes, Señor. ¿Qué sería yo sin ti, Señor? Todo se mueve porque tú lo mandas y porque tú lo ordenas. Señor, hago lo que tú dices que debemos hacer. Aquel que lleva tu santo evangelio, tus santas palabras, de tus santos mandamientos, de tus leyes. Escribe, Padre Santo, en nuestro corazón, como escribiste en el monte de Sinaí, tus santos mandamientos. Así escríbelos, para que no nos olvidemos, Señor, de tu ley grande que tú dejaste para todos tus hijos, de guardar el día sábado, mi Señor. Bendito seas, Padre mío, bendito seas, mi Señor. Por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la
y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. He aquí se cumplieron